Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. En primer lugar, gracias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por habernos dejado presentar aquí nuestro libro, Parlamentos Abiertos. Gracias a los que habéis venido, a los que habéis promocionado este acto por las redes, a los que nos seguís por streaming. Hola. Gracias a los dos parlamentarios que nos acompañan hoy para ayudarnos a presentar este libro con sus ideas, sus opiniones, sus debates. A Eduardo Madina, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, diputado por Vizcaya, y a Gabriel Orriaga, diputado por Madrid del Grupo Popular y presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Y a Antonio Gutiérrez Rubí, que va a moderar este debate. Y también muchas gracias al Servicio de Publicaciones del Congreso, que es quien ha publicado el libro Parlamentos Abiertos, Tecnología y Redes para la Democracia. Fijaos, hay palabras que resuenan mucho cuando hablamos de parlamentos. Resuena la palabra desafección, la palabra crisis de la centralidad de las instituciones, la palabra deslegitimidad de la representación política, frases como no nos representan. Dice Antonio Gutiérrez Rubí en el libro que las preguntas y las críticas hacia las cámaras legislativas se agolpan, en cambio las respuestas solo se balbucean. Nosotros hemos tratado de balbucear una respuesta con este libro que queremos que sea algo así como un manual, es decir, que lo leáis, lo subrayéis y que no pase como decía Manuel Azaña, que en España lo mejor para guardar un secreto es escribirlo en un libro. Espero que no sea así. Nosotros no tenemos ningún secreto en el libro, pero si lo hay, es de código abierto, así que lo podéis encontrar. Gracias a todos los que estáis aquí, repito, a los que nos seguís por streaming. Hay un hashtag que es LibroParl para que podáis comentar cualquier cosa que os interese o que podamos introducir en el debate posterior. Y bueno, reitero las gracias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y sobre todo a la persona de su directora, Benigno Pendas, por las facilidades que nos ha dado para celebrar este acto. Y tiene la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Bienvenidos todos al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, querida Inma. A nuestros invitados, por orden de cercanía, Gabriel, Antoni, Eduardo, Rafa y todos los demás, muy ilustres amigos y colegas, decano de la Facultad de Derecho de la Complutense y otros muchos amigos. No puedo dejar de citar a mi amigo, colega y casi perpetuo secretario general Manolo Alba, al que veo entre el público. Hoy es un acto distinto para lo que es esta casa, que tiene, como sabéis, como conocéis todos, pues una larga y una fecunda trayectoria desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista académico. Incluso desde el punto de vista del espacio físico. Con cierto horror por mi parte, me propusieron los organizadores que elimináramos una magnífica mesa que está aquí debidamente tapada y que normalmente pues preside todos los actos solemnes, introduciendo pues una distancia académica, ¿no?, entre el orador y el público. Como vamos a hablar de nuevas tecnologías, o no tan nuevas, que ya he aprendido también por el prólogo del libro que hablar de nuevas tecnologías solo refleja que uno es más antiguo que las tecnologías. Sin embargo, debo decir que, bien, al final asumí la idea de que pusimos la mesa en un lugar secundario, sentamos a los invitados en sillas. Los tapices son intocables, son tapices de patrimonio nacional con muchos siglos de historia, pero bromas al margen, pues esta casa efectivamente está abierta, como es natural, a todas las inquietudes democráticas. Y decía ahora Inma la palabra desafección, el mantra no nos representan, bueno, todo eso naturalmente nos preocupa. Yo, ¿cómo no? O sea, yo creo, he creído, creo y creeré, cada uno es hijo de su trayectoria y de su vida, en la democracia constitucional y en la democracia parlamentaria y en la democracia representativa. Antes lo comentaba con alguno de los invitados, yo ingresé en las Cortes, Manolo Alba también, por cierto,
en una fecha que muchos recordarán, y no precisamente gratamente, ¿no? En febrero del 81 estábamos haciendo pasillos para preparar nuestras oposiciones. Felizmente, la España constitucional superó ese y otros muchos retos. Yo estoy seguro de que va a superar otros muchos que tenemos planteados. Y, desde luego, el Parlamento pues, es el centro y el eje de un sistema constitucional y, por tanto, todos los que somos naturalmente creyentes en la democracia, pues creemos también en el Parlamento. Ahora, dicho eso, las instituciones no pueden quedarse atrás. Las instituciones no pueden funcionar con criterios de otros tiempos. He escrito alguna vez que no podemos utilizar mecanismos del siglo XIX para una democracia del siglo XXI y, sobre todo, no podemos dirigirnos a los jóvenes en un idioma que empiezan a entender mal, que es el del viejo debate, la vieja retórica, la vieja discusión o intercambio de ideas pues, a través de discursos frondosos y a veces excesivamente floridos. El futuro del Parlamento también pasa por la red, pero siendo esto una realidad, y creo que poco a poco nos vamos adaptando a ello y poco a poco los diputados, los protagonistas de la vida parlamentaria son plenamente conscientes de ello, también quiero decir otra cosa. No hay que magnificar el medio, lo importante es el fin. Y el fin es, en democracia, la soberanía popular, la voluntad de los ciudadanos, la discusión libre y abierta de los asuntos públicos. Por tanto, tenemos entre manos un gran instrumento que creo que hay que saber utilizar, pero no olvidemos que lo importante es qué se discute, cómo se formulan propuestas adecuadas para el interés general. En definitiva, cómo somos capaces de hacer una democracia mejor, una democracia de más calidad. Estoy seguro de que las tecnologías actuales nos van a ayudar a hacerlo. Y termino, porque mi intervención es muy breve y tengo que disculparme también, que me tendré que ir antes de lo que yo quisiera, felicitando a los autores del libro. O sea, creo que es un libro excelente. Si digo que está muy bien editado por el Congreso de los Diputados, pues estoy elogiando a mi propia casa y, por tanto, no tendría mayor mérito el elogio. Además, a mí me agrada particularmente esta colección y este formato, y he leído en muy buena medida todo el contenido del libro, y aquí dice muchas cosas interesantes. Yo quiero felicitaros a todos, pues muy especialmente al coordinador, a Rafa Rubio, y sobre todo animaros pues, a que este trabajo siga, porque la idea de que el Parlamento es el centro de la democracia tenemos que revitalizarlo y tenemos que transmitirlo a la sociedad de muy distintas maneras. Por supuesto, contáis siempre, hoy y en cualquier otro momento, con el apoyo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que para eso está, para recibir, para apoyar y para impulsar todas las iniciativas que tengan que ver con la España constitucional y con su futuro. Muchísimas gracias y continuamos la sesión. Gracias. Gracias, Benigno. Me ha hecho gracia esto que has dicho, me ha gustado de lo de somos creyentes en la democracia. Es un concepto interesante. Fijaos las miradas o la importancia de la mirada múltiple. Esto es un poco la idea de este libro, ¿no? No solo es una obra colectiva, sino yo creo que es una obra, sobre todo, más bien caleidoscópica, ¿no? O sea, porque hay gente muy diversa, de procedencias muy diversas, con ideas muy divergentes, de mundos muy opuestos y de ideologías también muy contrapuestas, ¿no? Y esto solamente ha sido posible gracias a la personalidad de Rafa Rubio, que es el coordinador y el director de este libro, a su idea, a su carácter aglutinador y a su espíritu dialogante, ¿no? Fijaos si es caleidoscópico este libro. Ya se ha mencionado que tenemos un prólogo de Manuel Alba, al que agradecemos muchísimo el texto que hizo para nosotros, donde el prólogo discrepa de algunas de las ideas de que algunos autores exponemos en nuestros capítulos.
Lo cual yo también como autora discrepo del prólogo, ¿no? Pero esto da una idea de precisamente esta mirada múltiple, divergente, discrepante, dialogante, donde todas las ideas de todos caben. Eso es exactamente el Parlamento, eso es exactamente la democracia. La reunión de las ideas de todos, la posibilidad de unirlas, debatirlas, contrastarlas, llegar a acuerdos, consensos o no. Eso es exactamente el Parlamento y también el libro. Por eso yo, lejos de lo que pudiera parecer, agradezco muchísimo el prólogo que nos hizo a Manuel Alba. Decía que esta obra solamente es posible cuando alguien tiene una intención muy caleidoscópica o muy abierta, ¿no? O con la intención de reunir ideas tan diversas y personas tan diversas. Lo dice así. Bueno, os vais a encontrar también una segunda parte después del prólogo, que es un capítulo introductorio que se titula Historia de un título, que es la reproducción de la conversación que tuvimos por mail, los autores, para decidir el título. Esto también tampoco es muy habitual en las obras y además podéis ver incluso las discrepancias y algunos piques que tuvimos unos con otros en la conversación. Dice Rafa, en esta introducción, que en esta obra hemos buscado deliberadamente la exaltación de los contrastes y el lanzamiento de nuevas ideas para encarar el futuro. Hemos participado en esta sinfonía funcionarios de las cámaras, asesores parlamentarios y gubernamentales, profesores universitarios, periodistas, investigadores de diversas procedencias, consultores políticos y especialistas en comunicación de las más lejanas posturas ideológicas. En común, el deseo de ensanchar las fronteras de la democracia y la ausencia de miedo a desalinearse del pensamiento parlamentario dominante. Pues Rafa, tienes la palabra. Bueno, después de esto ya las expectativas se elevan y ahora ya es mucho más difícil decir algo interesante, ¿no? Pero, o sea, a mí me gusta, o sea, ya que tengo que hablar, que no estaba buscado teniendo gente tan interesante al lado, me gustaría contar un poco el proceso del libro, porque me parece que dice bastante, no voy a decir más que el propio libro, pero dice bastante de lo que queremos contar con el libro. ¿Por qué? Porque queriendo hablar de las nuevas tecnologías, realmente, como bien decía Benigno, no estamos hablando del medio, y es una cosa que es común en todos los capítulos que están presentes en el libro, sino que todos hemos querido hablar del objeto que es la democracia y la institución el funcionamiento de la institución parlamentaria. Y eso, de una forma u otra, ha pasado también en la elaboración del libro, porque lejos de utilizar las nuevas tecnologías desde una perspectiva meramente instrumental, la elaboración del libro creo que refleja muy bien lo que suponen las nuevas tecnologías, una herramienta para fortalecer relaciones humanas y establecer mecanismos de trabajo, ¿no? O sea, para crear relaciones de personas, para tejer redes de afectos, y de una forma u otra esto es lo que ha sido el libro. O sea, cuando empezamos a trabajar, por decirlo de alguna manera, la prehistoria de este libro son avatares de Twitter que no se conocen de nada y empiezan a dialogar. Y unos bichos, algunos incluso con algún huevo, aunque nadie confesará quién ha sido, pero algunos con su cara, otros con algún huevo, empiezan a conversar entre sí sin más afinidad, sin más sintonía, no atraídos por las fotos, como a veces se dice cuando se critica las nuevas tecnologías y las redes, ¿no? Sino atraídos por un pensamiento interesante de personas a las que no conocíamos, más allá que por lo que ponía en su descripción del perfil de 160 caracteres, ¿no? Y nos dimos cuenta de que teníamos cosas en común y muchas cosas en las que no coincidíamos, pero que básicamente todos estábamos trabajando de una forma u otra cosas relacionadas con el Parlamento, con la democracia y con las tecnologías. Y empezamos a tratarnos, empezamos a dialogar a través de Twitter, al diálogo pues se impuso el café, del café pasamos al aperitivo, luego a la cena, como una relación normal en la que, y de repente estábamos trabajando juntos, ¿no? Empezamos a pensar en proyectos comunes y de ahí salió, bueno, pues no es lo que a lo mejor algunos de ustedes piensan, sino que salió una ponencia para un congreso y de repente estábamos todos haciendo una ponencia para un congreso y trabajando juntos sin habernos conocido de nada más allá que a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar, pues a veces en equipo, a veces en parejas, a veces en tríos, íbamos haciendo de todo y no nos fue tan mal. No nos fue tan mal porque presentamos esa primera mesa de trabajo en un congreso hace pues ya casi 2 años, y de la mesa de trabajo, tras los resultados, dijimos, oye, ¿por qué no convertimos esto en un libro? Pensamos que hay material suficiente y que puede haber interés suficiente para afrontar desde la perspectiva del Parlamento, o sea, el Parlamento desde una perspectiva multidisciplinar, como ha contado
como ha contado Inma, ¿no? Y en ese sentido, pues buscamos deliberadamente, y no solo yo, sino muchos de los autores del libro, una visión crítica también con nuestro entusiasmo, porque a veces cuando trabajamos en temas relacionados con las nuevas tecnologías y la democracia, corremos el peligro de dejarnos llegar por nuestro propio entusiasmo y perder cualquier visión crítica, y por eso deliberadamente pues, buscamos gente que no entendiera la aportación de las tecnologías tal y como lo entendíamos nosotros, ¿no? Y empezamos a trabajar y a construir. Y en ese equilibrio del que habla Sartori siempre, en el que se mueve pues, la ciencia política entre el ideal y la realidad, pues fuimos avanzando y construyendo propuestas concretas desde perspectivas distintas. Ya lo decía Inma, ¿no? Y desde la perspectiva académica, con gente como Irene, Eva, Patricia, Hitor y Loredana, que muchas veces pues, están ensimismados por el sueño de la razón y los famosos datos, pero que tienen mucho que aportar, juristas como José María, que muchas veces trabajan muy pegados al texto legal, funcionarios como Miguel Ángel, pues que están pegados a su mandato, informáticos como José Ángel, a lo que les limita claramente es el código, asesores como Inma, David, Roberto, Andrés, pues que trabajan para sus jefes a los que asesoran, y aquellos como Antoni, que vuelan más libres muchas veces que todos nosotros, con una pequeña limitación, que es que todos los días tienen que decir algo nuevo, porque tienen pues la visión de la opinión pública, en este caso a través de su blog y de su tribuna del País, que le obliga a inventar sin repetirse, que no es misión baladí, ¿no? Y al final de todo eso pues salió el libro que no os voy a presentar porque van a hablar de él a continuación, y que algunos pueden juzgar de ingenuo, no sé si de anticipado, quizás sería muy pretencioso, pero que yo creo que tiene algo que es relativamente bueno y que también se escenifica pues, en el proceso de elaboración y de presentación del libro, ¿no? Queremos abrir una brecha y queremos, de una forma muy práctica y muy concreta, aportar soluciones o aportar propuestas que puedan ser implementadas de manera real. Algunos dirán que es difícil, pero yo creo que si hemos conseguido mover la mesa y vender libros del Congreso en su acto de presentación, podemos conseguir muchas más cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, les dejo con una opción positiva, con una visión positiva, porque yo creo que torres más altas han caído, ¿no? Millones de gracias por asistir al acto y que lo disfruten. Esto, más que parlamentos abiertos, parecía parlamentos desordenados, ¿no? O sea, hasta hacemos de todo. Gracias por tus palabras, Rafa, y ya está. Simplemente os dejo con esta, digamos, la parte estelar de la presentación. Y os dejo con Antonio Gutiérrez Rubí, con Eduardo Madina y con Gabriel Orriaga. Venga, vamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia, gracias a los que nos siguen por streaming. Vamos a ir rapiditos para que podáis hablar mucho. Los que os quedéis con ganas de seguir escuchándoles, sabéis que podéis seguir en la SER, porque ellos son como una pareja de hecho, no sé si lo sabéis. Estaban antes planeando hacer un negocio juntos, no sé de qué tipo, pero en todo caso, cuando acaben se van a la SER, o sea que el debate puede continuar allí, y además son personas públicas en todo momento, o sea que podéis seguir su trayectoria, ¿no? Yo quisiera hacer un homenaje a haber movido la mesa. Porque cuando el director pone tanto acento en la trascendencia de mover una mesa, tiene que ver algo con lo que vamos a hablar en este libro también, ¿no? Y en este debate, entiendo, ¿no? Hasta qué punto las formas a veces son fondo y hasta qué punto los medios pues intuyen o explican o alumbran, digamos, nuevos caminos, ¿no? Como el director ha sido muy respetuoso con los tapices, he pensado que os tenía que contar algo de este tapiz. Como también Rafa me dice que tengo que contar cosas nuevas, pues yo os contaré solo una cosa del tapiz, que se llama Soldados en la Hostería. Es de 1777, pedazo de tapiz. En la composición, un hombre recoge el sombrero del señor montado a caballo, que bebe de un vaso con la cabeza inclinada hacia atrás. La composición fue concebida para la pieza de vestir del príncipe de Asturias en el Pardo. Espero que esté el tapiz aquí durante mucho tiempo, muchos hilos, como decía el No, terminamos. En todo caso, muchas gracias por mover la mesa y era también un agradecimiento a las flexibilidades y las facilidades. Y hablando de flexibilidades y facilidades, con esto ya introduzco el primer tema, a veces cuando las reformas no se hacen a tiempo, cuando no se impulsan con suficiente energía y fuerza, cuando fracasan por falta de voluntad y de coraje y determinación política, cuando se retrasan, cuando se moderan,
cuando se distraen o cuando se quedan en la superficie, lo que viene después no es una reforma, es otra cosa. Reformar a tiempo es fundamental. Reformar a tiempo y a fondo todavía es más fundamental. Y reformar en el tiempo presente, en los responsables presentes, responsables políticos institucionales, es una responsabilidad. De las responsabilidades de las dos de las principales fuerzas políticas de nuestro Parlamento y sobre cómo plantean, al menos ellos dos, entiendo que representan a sus partidos, pero también a ellos mismos, en relación con parlamentos abiertos, yo les quiero plantear 3 temas. Se lo he contado antes, o sea que no van digamos, a tumba abierta, pero bueno, tengo un as en la manga para el final, por si no me cuentan todo, ¿no? El primero tiene que ver sobre cuánta tecnología queréis o estáis dispuestos a aceptar en el Parlamento. Y para ilustraros sobre cuánta tecnología queréis o estáis dispuestos a aceptar en el Parlamento, os pongo en 3 situaciones. En el hemiciclo y en la tribuna. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas pantallas? ¿Cuánta realidad aumentada? ¿Cuántas Google Glass estáis dispuestos a aceptar en el hemiciclo y en la tribuna? ¿Cuánta tecnología queréis para la relación con los ciudadanos a los que representáis, con vuestros interlocutores sociales, políticos, públicos, con los lobbies, con la gente que os pide reuniones? ¿Cuánta tecnología estáis dispuestos a aceptar en esto? ¿Y cuánta tecnología también queréis en la acción parlamentaria? Una de las cosas que me parece más sorprendente de la vida parlamentaria es la cantidad de textos, de materias, de datos, de referencias que utilizáis constantemente, que se quedan muy bien registradas en el diario de sesiones, pero que son datos, que si se liberaran de su formato serían datos públicos, datos abiertos, datos reutilizables, datos muy potentes para la gestión, la cogestión, etc. Pero de eso hablaremos. En cualquier caso, hacemos 3 turnos. ¿Cuánta tecnología queréis? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Y qué estáis dispuestos a hacer por ella para facilitar la vida parlamentaria? Le toca a Gabriel. Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar, ¿no? Y no sé si tengo una respuesta clara, ¿no? Yo desde luego creo que tecnología toda cuanta sea útil para el cumplimiento de la función, ¿no? No me parece que haya mayores restricciones. Bien es verdad que hablar de la tecnología en la actividad parlamentaria y en el debate parlamentario, que era el primer emplazamiento que ponías, ¿no?, en el hemiciclo, pues ya empieza a plantear algunas cuestiones sobre tecnología para qué. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ahora todos los diputados, desde hace ya unos cuantos años, una especie de pantalla tonta en el escaño, que a su vez es espejo del ordenador del despacho y por otro lado tiene accesos directos a algunas otras cosas. Tienes un teléfono y tienes una salida de internet, de cable si quieres, aparte de wifi, aunque esto del wifi es muy reciente, dicho sea de paso. Bueno, yo desde luego lo considero un instrumento útil, lo utilizo, pero indudablemente la utilización de esas herramientas tecnológicas en el hemiciclo va en detrimento de la función prevista para ese lugar, ¿no? Si uno mira desde la tribuna, y en alguna ocasión habréis visto alguna foto, y mira qué están viendo nuestras señorías, qué estamos viendo, pues verá que efectivamente pues uno está leyendo el periódico, el otro está preparando una intervención posterior, el otro estará chateando con quien sea. Desde luego lo que no está haciendo nadie, si está utilizando esos recursos tecnológicos, es atendiendo al orador, que en principio es la razón que justifica su presencia en el hemiciclo, ¿no? Luego, bueno, en fin, podemos seguir avanzando luego, pero yo, mi primera respuesta, por no entrar y porque sea fluido y poder debatir algo, yo diré tecnología toda la que sea la precisa para el cumplimiento de la función, pero no estoy seguro de que para determinadas funciones la tecnología aporte realmente recursos adicionales. Adelante. Bueno, yo tengo un problema de fe. Bueno, lo primero que voy a hacer es, creo, debajo de un tapiz como este, Antonio, pedir perdón por mi vestimenta, porque creo que no a la altura.
pero estoy muy contento de que me hayáis invitado a aportar lo que pueda aportar aquí, ¿no? Bueno, yo tengo un problema de fe en la tecnología como un fin en sí mismo, y miro al mundo con los componentes que este tiene, ¿no? Puedo quitar algunos, puedo hacerlo, pero el de la tecnología me resulta complicado. No me parece un fin en sí mismo, no me parece que sea una solución mágica a los problemas de desafección existentes, pero bueno, creo obviamente que puede aportar muchas cosas porque permite mecanismos de participación en el sentido de deliberación, si es que esta democracia deliberativa queremos que lo sea más, y participación en el sentido de la influencia, si es que la influencia es uno de los nutrientes del propio funcionamiento del proceso democrático y del proceso de toma de decisiones, que creo que sí, ¿no? ¿Puedo cuantificarla? No, no puedo cuantificarla. Me conformaría más bien con que un nivel de incorporación tecnológica al funcionamiento institucional del Parlamento en el sentido de Congreso y Senado, pero probablemente también para las cámaras autonómicas o incluso a las instituciones de proximidad, que son los ayuntamientos. He visto a mi amigo Don por aquí, que fue durante 20 años mejor alcalde que hemos tenido nunca en Euskadi, y me vienen las políticas de proximidad que también realizó y que creo que se pueden realizar, ¿no? Bueno, me gustaría más bien que fuéramos capaces de incorporar un debate que partiera de la siguiente sensación. Uno, no vivimos tiempos de desafección por distanciamiento, por despolitización, sino probablemente por lo contrario, ¿no? Mi sensación, que estamos en un tiempo de incremento de la demanda del funcionamiento de la política, que demanda cada vez más, y una reducción de la oferta. Y esto, que en economía es la producción natural de la inflación, en democracia o en política es la producción natural de la desafección. Y me preocupa ese distanciamiento inflacionario entre demanda y oferta de una sociedad cada vez más demandante de participación y de influencia, que ha decidido no aceptar la monopolización de los actores del funcionamiento político, sino que los ha descentralizado, los ha distribuido, los ha complementado, los ha mejorado, por tanto, porque ha hecho de la democracia un sistema de deliberación, de participación, de representación de intereses mucho más extendido y, por tanto, mucho más completo, mucho más profundo. Nadie tiene el monopolio del flujo de las decisiones políticas, y eso es, en mi opinión, básicamente positivo. Y creo que la utilización de todos los recursos, bien sean tecnológicos o no, al servicio de una representación del conjunto de la figura política, que está, como digo, descentralizada y distribuida probablemente más que nunca, será positivo, ¿no? Me preocupa que nos cueste tanto el despertar, no tanto el sueño de la razón, que es un cuadro de Goya que yo siempre interpreté positivamente, que produce monstruos cuando la razón se duerme. Lo que me preocupa es que se quede dormida y no despierte. Y el despertar está en, uno, no hacer lo que en otro tiempo quizá hicieron los actores clásicos de la participación política. El flujo de participación es nuestro, el monopolio de la representación del juego de intereses es exclusivamente nuestro, porque no lo ha sido nunca. Y creo que hoy más que nunca, ¿no? Está más descentralizado. Y diría que los nuevos no tan nuevos, pero sí que han cogido más espacio en el ejercicio de la participación, la influencia, la deliberación política, actores de este último tiempo, sobre todo en tiempos de crisis, tampoco cayeran en el error en el que los actores, vamos a decir, clásicos, cayeron en otro tiempo, de creer que la política solo era suya. Yo creo que sería positivo que no pensaran que es solo de ellos. Yo creo que en el equilibrio entre los actores, vamos a decir, tradicionales, partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, volcando sus propuestas políticas en las instituciones, que en equilibrio, a través de la tecnología y de nuevas maneras de entender la participación, la deliberación, la influencia, la codecisión social, de procesos sociales de cambio de un país como, por ejemplo, el nuestro, como España, es un buen equilibrio, ¿no? Yo creo que vivimos un poco presos de un reglamento que Gregorio Peces Barba, que era un buen amigo mío, con quien trabajé incluido en la Universidad Carlos III, me decía, es el reglamento resultante de 40 años de noche oscura de la participación política. Necesitamos crear un reglamento como este para el inicio de un tiempo nuevo, muy volcado al hemiciclo, muy reglamentado, muy estricto. Veo a Manolo por ahí, a quien, por cierto, ya he hecho de menos desde hace 2 semanas como secretario general de la Cámara. Y creo que ahora tenemos una oportunidad. La Cámara tiene abierto un debate de reglamento. Nosotros, el grupo al que yo formo parte o del que yo formo parte, ya ha hecho algunas propuestas, ¿no? Convertir la comisión de peticiones en una comisión de participación ciudadana, que se publiquen
vía tecnológica en las páginas web, toda la trazabilidad de los juegos de influencia, de las decisiones, de las enmiendas, de los porqués de las cosas en cada uno de los procesos legislativos que la Cámara va apoyando, que se puedan, a través de la propia página web del Congreso o del Senado, apoyar públicamente preguntas parlamentarias que cualquier diputada o cualquier diputado puede hacer en una sesión de control al Gobierno, que son siempre los miércoles por la mañana, que se facilite las iniciativas legislativas populares a través de la propia tecnología web que las cámaras tienen, además de reduciendo, que esto obliga a reformas de mayor calado, el número de firmas necesarias para producir desde fuera de los grupos parlamentarios, digamos, o del Gobierno, un inicio de un trámite legislativo en cualquier materia que una organización social o varias juntas decidan que es importante que se haga. Bueno, me parece que es un debate que está vivo y que por fin la Cámara ha asumido como propio para un despertar que yo no sé si, como Antonio dice, es posible que llegue tarde. Yo creo que llega algo tarde. No creo que estemos fuera de juego como para no afrontar un cambio de una sociedad en cambio, ¿no? Casi todo está cambiando. ¿Qué me preocuparía? Uno, que hiciéramos una oda religiosa de las tecnologías como un fin en sí mismo. No lo son una cultura de la participación, una manera de interpretar el mundo, no un fin en sí mismo. En sí mismas pueden terminar no solucionando nada si no hacemos una lectura cultural de un cambio más profundo en nuestra sociedad. No son solo instrumentos a los que rendirles un tributo y con ello pensar que está todo hecho, sino que creo que las instituciones merecen un cambio más profundo de reglamentos, de funcionamiento, y en los actores de la política, que son más, afortunadamente más y más activos que nunca, un cambio de lectura de la cultura que está cambiando de una manera de interpretar la deliberación, la influencia, la participación, las codecisiones, para un mundo nuevo que yo, frente a la melancolía de algunos, no me bajo del optimismo de la razón, de pensar que sin duda alguna va a ser mejor que este que se va, ¿no? Gabriel. Demasiado, no puedo abarcar tanto en mi respuesta, pero en el conjunto de la intervención de Eduardo sí me quedaba una cierta preocupación de tecnoescepticismo, en la suya sumada a la mía, lo digo en ambas, ¿no? Y quizá convenga modularla un poco, ¿no? Yo creo que pasan varias cosas, ¿no? Una, evidentemente, en la parte más sencilla, digamos, menos sujeta a debate, yo creo que nos queda mucho recorrido para la plena utilización de la tecnología como una herramienta, digamos, útil para el cumplimiento de los fines, es decir, herramienta de productividad. Y yo creo que hay mucho recorrido por hacer. Eduardo señalaba algunas cosas, yo creo que muy puestas en razón, ¿no? Pues desde, digamos, publicitar mejor para algunas cosas todavía incluso más elementales, yo aprovechando ya el foro, digo, ¿no? Es decir, por ejemplo, los buscadores del Congreso de los Diputados pues son para hiperespecialistas. Es decir, no creo que haya ningún ciudadano que sea capaz de encontrar ninguna iniciativa ni ninguna intervención de nadie metiéndose a pelo en nuestro buscador y tratando de buscar un tema que sea de su interés, ¿no? Habría que buscar pues un tipo de interfaz pues más amigable y más, digamos, más puesto en la cabeza del usuario y no en el de generador de bases de datos, que me da la impresión de que es un poco como está hecho, ¿no? En fin, otras muchas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas capacidades todavía no utilizadas. Pero de todas formas, en el fondo del asunto, que era en lo que yo creo que se metía Eduardo, yo creo que tenemos otro tipo de lagunas muy acusadas y desde luego en las que se puede recorrer mucho trecho, donde las tecnologías juegan un papel, pero probablemente no sean el centro del asunto. Es decir, no son intrascendentes, pero tampoco son la razón de ser, ¿no? Es decir, yo mi impresión sobre, digamos, nuestras carencias, digamos, el acento lo pongo sobre todo en la falta o en nuestra incapacidad conjunta de generar, producir y proyectar debates políticos bien estructurados. Sobre todo eso se echa en falta a veces incluso en comparación con el trabajo de otros parlamentos, ¿no? Da lo mismo cual sea del que hablemos. Yo esta mañana he ido al Ministerio de Economía porque había una serie de mesas redondas y me tocaba moderar una sobre el nuevo tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. Y bueno, pues me puse hace unos días a buscar alguna documentación y, como ocurre casi siempre, pues la mejor documentación que había disponible en red era el informe que los servicios técnicos del Parlamento, en este caso norteamericano, habían hecho para instruir a sus congresistas sobre, bueno, de qué estamos hablando,
qué consiste un dato de estas características, a qué agentes afecta, en qué sentido les afecta, es decir, señalando los términos del debate, y a partir de ahí usted debata lo que quiera, pero debátalo una vez, digamos, delimitado el perímetro del debate y fijado. A partir de ahí, en una de las mesas estaban presentes los jefes de los equipos negociadores, tanto norteamericano como europeo, que es un español, por cierto, y en varias ocasiones salió un tema muy razonable, que yo creo que aquí todavía, aunque alguna vez se ha hecho ya, pero todavía se utiliza poco, ¿no? Que ante algún comentario o pregunta de alguien de los que estaba en el público, que había mucho, pues, representantes de organizaciones empresariales o de sectores, ¿no?, muy específicos que tenían un especial interés, decían, bueno, este es un tema muy interesante, dentro de una semana publicaremos una declaración sobre la posición del equipo negociador sobre este asunto que usted plantea y que no conozco a fondo, y lo dejaremos abierto a los comentarios públicos durante los próximos 15 días para poder incorporar una nueva posición sobre este aspecto a las tareas negociadoras, ¿no? Ahí, evidentemente, tienes una herramienta crucial, es decir, probablemente esto no lo podrías hacer hace no tanto tiempo simplemente por falta de instrumento. Ahora el instrumento es muy fácil, pero lo importante no es el instrumento, lo importante es que en este momento, para una cosa tan abstrusa en el fondo, como puede ser la negociación de un tratado de libre comercio, razonablemente se asume que hay una serie de sujetos, organizaciones, colectivos, me da lo mismo, sindicatos, empresarios, que tienen intereses legítimos en la materia y que tienen que tener un canal abierto y accesible de expresión de opiniones y de garantía, de influencia, en el mejor sentido de la palabra, en los procesos de toma de decisión. Bueno, yo creo que eso, por ejemplo, aquí también hay muy poco. Es decir, se ha hecho, por ejemplo, el proyecto de ley de transparencia estuvo abierto. En la legislatura pasada, recuerdo, porque yo participé cuando se discutió la nueva ley de la ciencia y la tecnología, que por cierto salió con un amplísimo acuerdo parlamentario. Se dice que nunca alcanzamos acuerdos, en ese caso fue casi unanimidad lo que se alcanzó. También hubo un periodo de audiencia pública, pero en el sentido que digo de, ¿no?, una web específica, abierta, con los temas definidos, segmentados y, digamos, bien orientada al usuario, para que usted, que conoce en todo o en parte el debate que estamos manteniendo, tiene algo interesante que aportar sobre este punto, pues hágalo y tenga la seguridad de que va a ser por lo menos leído y analizado, ¿no? Yo ahí es donde creo que desde luego hay mucho recorrido. Luego hay una parte malsana, y tampoco la quiero dejar de lado en las nuevas tecnologías o en el uso de las nuevas tecnologías. Y me refiero a dos cosas. Porque probablemente el proceso de aprendizaje tiene que ser bilateral, es decir, tiene que ser del representante pero también del representado, ¿no? ¿Y a qué me refiero? La inmensa mayoría de los emails, por ejemplo, yo soy de los que tiene mi cuenta de email pública. Uno entra a la página web y está mi email, que es mi email, es el que yo veo en el teléfono, mi email. Bueno, la inmensa mayoría de los mensajes que se reciben son campañas organizadas que carecen de cualquier interés político para el receptor, no sé si para el emisor. Es decir, a mí me da exactamente lo mismo que me manden 2000 emails copiados uno de otro diciendo que no sé quién se opone a no sé cuántos. Es decir, el canal tecnológico ofrece con enorme facilidad un instrumento, no sé, tampoco es que sea muy eficaz, pero en todo caso puede ser hasta cierto punto engorroso, para hacer campañas negativas sobre lo que sea, antes que para promover propuestas constructivas. Y yo creo que eso habría que verlo también, es decir, en qué medida se transforma. Y pasa lo mismo con los Twitter, ¿no? Cualquiera de los que estamos aquí, que más o menos tuiteamos algo, pues uno advierte inmediatamente que son mucho más las respuestas negativas que las positivas, con independencia de que uno tenga... Es decir, ¿por qué? Porque el canal se presta mucho a la respuesta y no demasiado, a pesar del ejemplo que se nos ponía en la presentación de cómo este libro era fruto de una dinámica colaborativa surgida de las redes, pero en la actividad política no es esa la experiencia que uno tiene, o por lo menos no es la que yo tengo. Normalmente el que llega, digamos, de manera constructiva o simplemente con ganas de aportar, normalmente el canal le ofrece un instrumento que facilita el acceso, pero que no aporta demasiado, es decir, ¿no?, el que te manda un email, que pasa también, ¿no?, yo, un especialista en no sé qué materia, sé que ustedes
están hablando de esto. Pongo otro ejemplo, porque veáis que esto ocurre cotidianamente. Hace unos meses estábamos discutiendo la reforma de la administración local y yo me acuerdo que recibí un email de un señor que yo no conocía de nada y que no era me atrevería a decir que ni PP, ni PSOE, ni nada, sino un técnico puro, secretario de ayuntamiento de un pueblo, que ponía un email muy bien construido diciendo, oye, mire usted, yo me he leído el proyecto, yo soy el secretario del ayuntamiento de tal, un pequeño ayuntamiento, y le veo estos problemas, y se los veo fruto de mi experiencia. Bueno, yo con este señor mantuve un diálogo muy, muy intenso, porque me pareció, primero, que era una carta muy trabajada, es decir, de alguien que de verdad tenía ganas de aportar, que merecía, por lo tanto, una respuesta, digamos, pensada y meditada. Y probablemente de una manera u otra, pues ese particular que en otras circunstancias a lo mejor no hubiese tenido ninguna capacidad de influencia, pues a través de ese vehículo consiguió encontrar un canal realmente novedoso. Luego, yo creo que ahí hay un campo todavía muy inexplorado sobre cuál es la manera en la cual las tecnologías son un instrumento para, digamos, construir debates políticos bien definidos y bien organizados y luego también para, digamos, construir posiciones de creación y no de mera destrucción. Okay, yo quisiera, antes de pasar a otro tema que os quiero proponer, ilustraros con una anécdota que igual nos sirve de transición entre un punto y otro. En el Parlamento de Berlín, el presidente del Parlamento tomó la decisión de que tenía que cortar el wifi porque había un grupo parlamentario que estaba permanentemente interactuando con sus militantes o sus simpatizantes, sus electores, en fin, con streaming, etcétera, y entonces tomó la decisión de cortar el wifi. De esto también aquí en el Congreso tuvimos una experiencia con la visita del señor Draghi que fue muy ilustrativa, ¿no?, sobre este tema. Pero los miembros de este grupo parlamentario tomaron la decisión de ir a trabajar con unas máquinas de escribir letra 42. Tac, 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 tac. Claro, es decir, hay tecnologías que cambian no solamente la manera de trabajar, hay tecnologías que cambian y pueden hacer más eficaz y más eficiente tanta tecnología, como decíais, para hacer más efectivo vuestro trabajo como representantes públicos. Y hay tecnologías que cambian la naturaleza del poder, que lo transforman de una manera en donde protagonismos, quizás a veces privilegios, a veces posiciones, se transforman y se alteran rotundamente. Y yo creo que en general el Parlamento, los parlamentos están en esta situación. Deberían de estar a la vanguardia seguramente de los procesos de apertura de datos y de conversaciones, porque en el fondo representan a la soberanía nacional a través de sus representantes, pero también es un lugar de palabra, de discusión, de debate, y hacerlo esto sin tecnología en la sociedad contemporánea en el 2014 es un poquito complejo, ¿no? Porque si no te viene la gente con la máquina de escribir letra 42, tac, 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 te saca los colores y al final tienes que volver a poner la wifi, no solamente para hacer mejor el trabajo, sino para superar el absurdo de tener que cortar la tecnología en el hemiciclo, cuando es evidente que puede ser útil para vuestro trabajo, pero también útil para las relaciones con los ciudadanos. Segundo punto que os quisiera comentar es sobre el voto electrónico. Es un debate, digamos, con muchos matices, pero, en fin, uno puede estudiar cualquier carrera universitaria de manera online. Hay universidades públicas y privadas fantásticas que son de naturaleza digital. Uno puede trabajar de manera online. Uno puede votar a sus representantes sindicales de manera online, la Guardia Civil, por ejemplo. Uno puede hacer un montón de cosas. Puede trabajar, visitar al médico, relacionarse con otros compañeros, incluso votar electrónicamente. Y me gustaría saber cómo veis esto, digamos, el voto electrónico, tanto para vuestro trabajo como la incorporación del voto electrónico, de la consulta electrónica para vuestro trabajo. En fin, ¿cómo lo veis y qué ámbito de reflexión queréis tener, si os parece? Este es el tema que os quisiera proponer. Bueno, yo no quisiera haber dejado antes una sensación de tecnoescepticismo, porque era una reivindicación de la tecnopolítica lo que pretendía hacer. Pero rompo y me pongo enfrente de quien considere que las tecnologías en sí mismas son la solución a todo. Dependerá de la cultura, en el enfoque de las preguntas y las respuestas que con ellas incorporadas. Pues a mí me resulta muy difícil esta disección entre el mundo de lo analógico y lo digital, entre el mundo on y el mundo off, el mundo en red y el mundo... me parece que está integrado, al menos en mi vida lo está, ¿no?
y en la vida de mi generación con la que yo me relaciono, mis amigos, mis compañeros en el grupo parlamentario, mis compañeros en la universidad donde daba clase, está, no sé quitarlo, es como, voy a decir no sé, pero es como ser de Bilbao, va conmigo, no me lo puedo quitar. Ha sido una ¿no? imagen Sí, muy clara esta, claro, muy bilbaíno, o sea, cuando uno dice es como ser de Bilbao, lo es como entiende ser de todo, Bilbao, sí, exacto, sí. va contigo, no tiene arreglo, ¿no? Y nos podemos poner como queramos, pero no tiene arreglo, ¿no? Por tanto, bueno, frente a la oda, las tecnologías ellas solas solucionarán todos nuestros problemas. No, nuestros problemas pueden ser igual o peor con tecnologías o sin ellas. Porque los problemas no son de índole tecnológico, en tanto que fin en sí mismo, insisto. Son de índole de desafección, de una demanda de mejora de la política y una reducción de la oferta, que genera, insisto, desafección. A tu pregunta, ¿el motivo originario final de un parlamento es el voto? Yo creo que no. Yo creo que es la deliberación, la contraposición de intereses legítimos, de formas de mirar el mundo, la realidad, la sociedad, que las distintas formaciones políticas de una sociedad organizada como la nuestra vierten en una institución, pues en nuestro caso el Senado y el Congreso, pero en otras que tenemos en nuestro país también, con la fuerza para vertirlas que les dan los ciudadanos y las ciudadanas con sus votos. Yo sería más humilde, me conformaría con el cumplimiento de los programas electorales. Yo creo que esta crisis, que tantas cosas ha significado, significa una cosa, más, en mi opinión. Ha muerto ya un mundo de mentiras y ha llegado la hora de la verdad, de empezar de nuevo con un mundo de verdades. El primero, en términos de lo que nos ocupa, el cumplimiento estricto de los programas electorales, que creo que no tiene solución, es sí o sí. Yo no sé interpretar, es como lo de las tecnologías, no sé interpretar la política si no es cumpliendo la palabra dada. Y donde yo creo que hay algunas cosas que hacer a tu pregunta, ¿no? La primera, si queremos que la sociedad vuelva a creer en las cosas que vota, en las ideas, los proyectos, las propuestas, los diagnósticos y las propuestas de salida que vota con su voto en los distintos procesos electorales, estaría bien que los partidos empezaran a creer también, o al menos un poco más de lo que últimamente lo han hecho algunos, unos más que otros, es verdad, pero por no entrar en detalles, a la hora de la elaboración de esas propuestas, de la presentación de esas propuestas y del desarrollo de esas propuestas. Y digo estas tres cosas porque las tres me parecen importantes. El proceso de elaboración o es sobre escuchas amplias de una democracia distribuida en sus juegos de influencias, o va corto ante un mundo de una complejidad como nunca antes, que es el que tenemos puesto encima de la mesa, no de esta que hemos quitado, sino de la mesa de la realidad de las cosas que suceden. Dos, en la defensa de la idea o del conjunto de ideas que organizan una mirada de las muchas que esta sociedad tiene, que afortunadamente es plural y afortunadamente es maravillosamente diversa, que mantenga siempre su pluralidad y que ojalá mantenga siempre su propia diversidad. Y tres, a la hora del cumplimiento en ese juego de intereses de los programas mayoritariamente refrendados, ¿no? ¿Me importa el voto? Bueno, mira, hemos hecho algunas cosas desde hace unos años de voto para diputadas o diputados que no pueden estar presentes, me parece bien. Me parece que las tecnologías en los procesos de escucha, insisto, no sé diseccionarlas, creo que están y ya está, y cuanto más lo incorporemos o más rápido lo incorporemos, muchísimo mejor, y en este concepto de tecnopolítica no sé interpretar esto si no es así, ¿no? Me preocuparía más lo siguiente, Antonio. Uno, que seamos capaces de abrir procesos de deliberación más amplios, más complejos, en el sentido positivo, en el mejor sentido de la palabra complejo, y más coparticipativos, a través de instrumentos que las propias instituciones brinden para que ese proceso de escucha y de deliberación llegue al punto final del voto, que es solo el punto final, la resolución final, más ampliado, más sentido como propio por la sociedad y más deliberado. Sigo creyendo que las cámaras de representación institucional son espacios de deliberación y creo que el voto es el último paso, no la razón central, sino la deliberación de ideas en contraposición legítima de intereses de una sociedad, como digo, afortunadamente plural. Y un punto final. A veces la tecnología es más bien del tiempo previo a esta revolución tecnológica. A mí me gustaría que no interpretáramos el Parlamento como el edificio que hay aquí al lado o en el Congreso de los Diputados. A mí me gustaría que el Parlamento estuviera también en Bilbao, en Málaga, en Coruña o en Barcelona. Me gustaría que la sensación de proximidad estuviera, porque las circunscripciones que se representan ahí dentro a veces son circunscripciones lejanas por el exceso reglamentario que verte el tiempo del trabajo del propio Parlamento en el hemiciclo. 3 días de pleno semanal, martes, miércoles, jueves, todas las semanas.
Y aquí habrá alguien que dirá, ¿y de qué te quejas? Lo que me quejo es de falta de tiempo para trabajar en mi circunscripción. Y creo que un trozo de nuestro Parlamento está en todos los territorios de las 52 provincias de España, que son las circunscripciones electorales con las que se vierte después la organización de las aritméticas de mayorías y minorías en el Senado y en el Congreso. Y creo que esa presencia nos falta. Sé que otros, por ejemplo, el Reino Unido lo tiene. Y ahora que estamos muy envidiosos del funcionamiento del Parlamento británico, a mí lo que más envidia me da es eso, la proximidad, las oficinas de parlamentarias y de parlamentarios en los territorios que representan. La sensación de que el Parlamento no es solo ese edificio en el Carrera San Jerónimo o aquí en la plaza del Senado, sino que está en los territorios que se representan. Y creo que eso permite la influencia y creo que eso alimenta tu pregunta, el voto final. Creo que eso delibera o hace que las fuerzas políticas deliberen mejor y que la contraposición de intereses sea más compleja en el sentido de más rica y más positiva, ¿no? Bueno, rápidamente os pasaremos también el tiempo de palabra para los que estáis en la sala. Igual entra algo por Twitter, ¿no? Habrán preguntas mucho más interesantes que las que les he propuesto, pero me gustaría también que remataras esto y al hilo un poco de lo que decías, el Parlamento en Bilbao, en Málaga, entiendo que en Barcelona también. He dicho Barcelona, porque sé que te gusta. Pues una manera de estar el Parlamento distribuido, redistribuido y descentralizado es estando en la red, ¿no? Sí. Y hay que pensar cómo tiene que ser el Parlamento del siglo XXI, una sociedad red, en una ciudadanía, digamos, que genera mucha transferencia de información, digamos, de protagonismos, de reputaciones, de contenidos, de ideas en la red, y por lo tanto, cómo tiene que estar en la red me parece que también es un debate, ¿no? ¿Lo quisieras apuntar y después damos la palabra? Y hay también aquí en la sala muchas personas que han colaborado en el libro, que seguramente igual quieren aportar alguna cosa, otras personas que quisierais hacer alguna pregunta. Ha sido mencionado Don, que además está con una iniciativa, una PNL, ¿no? Creo muy interesante sobre Parlamento Abierto y democracia participativa, por si después quieres intervenir. Sí, dos o tres cosas, pero muy breves. La primera, en relación a la transición que hacías de una y otra, contando la anécdota del Parlamento de Berlín. Vamos a ver, yo creo que es evidente que la sociedad actual tiene un interés, sea por consecuencia de la tecnología o por cualquier otra razón, tiene un interés, y un interés legítimo, en participar más intensamente en los procesos de decisión pública, y yo creo que eso hay que canalizarlo, ¿no? No veo tan claro que eso sea un problema estrictamente parlamentario o exclusivamente parlamentario, ¿no? En relación con alguna cosa que se apuntaba antes, pongo un ejemplo de nuevo muy fácil y que cualquiera que conozca nuestra dinámica va a compartir. Debate de los presupuestos. Bueno, los presupuestos llegan a la Cámara ahora, hace 2 años, hace 4, hace 6, hace 8, en un tocho de papel. Te los mandan me da lo mismo que te los manden en un pendrive o en un CD o en lo que quieras, sigue siendo un trozo de papel. Es decir, un diputado ni nadie no tiene los presupuestos volcados en una hoja de cálculo donde pueda manipular las cifras o hacer... No se hace simplemente. Es decir, y ese ya no es un problema del Parlamento, es decir, un problema que el debate originario en este momento de la elaboración del presupuesto, desde su origen probablemente debería estar articulado de una manera distinta, y desde tiempo inmemorial pues existen unas comisiones de políticas públicas dentro de la administración donde se discuten prioridades, ¿no? Bueno, probablemente eso a estas alturas de la vida pues debería ser un proceso pues mucho más abierto, mucho más participativo, donde cualquier agente o sujeto interesado tuviese algún canal de participación y de influencia. Bueno, yo creo que eso es, o sea, cuando yo digo que tiene que haber un debate público pues más organizado y en el fondo pues también más sensato y más arreglado, es a lo que me refiero, donde en el fondo el Congreso de los Diputados no deja de ser una especie de probablemente la parte visible del asunto, la parte más interesante, más atractiva, pero desde luego no es probablemente a estas alturas del desarrollo democrático, no es la pieza esencial de ese debate, ¿no? Donde los ejecutivos pues en todo el mundo han ganado mucha fuerza y donde las propias administraciones y su forma de trabajo probablemente no se han adaptado a las exigencias actuales al ritmo que debería ser. Lo segundo, yo no termino, y ligo el segundo con el tercero, no termino de ver el argumento de Eduardo en relación a la importancia de los programas y entiende, que se me entienda bien. Yo prácticamente toda mi vida política, no sé si tiene mucho sentido o poco, pero básicamente a lo que me he dedicado desde que me incorporé a ellas es la elaboración de programas, es decir, es lo que llevo haciendo desde finales de los años 80. Y por lo tanto me gustan, me parecen importantes y les doy un inmenso valor, ¿no? Pero me parece que la democracia es y debe seguir siendo representativa. Y
y si un gobierno se enfrenta a una situación inédita o no previsible, y me da lo mismo que sea el gobierno del Partido Socialista o el del Gobierno Popular, su responsabilidad no es, y su prioridad no debería ser en ningún caso, digamos, dar un cumplimiento literal a su programa, sino que su responsabilidad es dar una respuesta coherente con sus postulados a la situación a la que se enfrenta, ¿no? Y por eso me parece que al final, pues yo qué sé, si el Partido Socialista tiene que promover una reforma constitucional que obviamente ni remotamente se había planteado, en absoluto está incumpliendo su programa electoral, está asumiendo una responsabilidad con toda la legitimidad que luego tendrá que ser refrendada o no por su propio electorado, en la medida en la cual la asuma o no la asuma, o si el Partido Popular, por ir a un caso más actual de estos días, pues se ve obligado a subir los impuestos cuando pretendía bajarlos inicialmente, pues al final su propio electorado tendrá que valorar si efectivamente ha sido una medida prudente y adecuada a la circunstancia a la que se ha enfrentado o no. Yo no creo que digamos, la facilidad ni para la consulta deba en ese sentido desvirtuar un modelo de democracia donde sigue siendo no solo inevitable sino necesario y adecuado un nivel de asunción de responsabilidad por el representante con todas sus consecuencias. Y lo digo con el tema del voto, ¿no? También una anécdota que no lo es tanto, y que daba al pie Eduardo. Nosotros llevamos hace ya un tiempo, no sé, seguro que el exsecretario general se acordará mejor que yo, llevamos una temporada con voto, no sé cómo llamarle, el presidente de la Cámara dice voto telemático, ¿no? Con un énfasis así muy especial, dice Posada. Pero ¿qué pasa con el voto telemático? Pues con el voto telemático pasa que cuando estamos una tarde discutiendo y se vota exactamente la propuesta que había entrado en el debate, perfecto, porque el que está fuera ha podido, digamos, formarse juicio sobre esa iniciativa y emitir su voto. Cuando lo que se vota no es eso, porque en el curso de debate ha habido lo que sería razonable que siempre hubiese, que es transacciones, cambios, modificaciones, alteraciones, los votos telemáticos quedan anulados. Y por lo tanto, esos que estaban votando en la distancia, porque está enfermo, porque está embarazada, por lo que sea, ¿no? Esos pierden el derecho al voto. Bueno, es un sistema extraordinariamente imperfecto, que lo que te está poniendo de manifiesto no es que el sistema sea imperfecto, sino que no es sustituible el voto presencial por el voto a distancia. Porque, como decía Eduardo, con toda la razón, la esencia de la Cámara Parlamentaria es deliberativa y lo que deberíamos idealmente tender a conseguir es que fruto de esa deliberación se produjese una constante aproximación de nuestras divergencias y en muchos casos alcanzásemos acuerdos. Bueno, pues si eso se produce, falla el sistema de voto telemático porque evidentemente el que está fuera no puede seguir ese debate. Y luego, insisto, no es tanto la anécdota de que falle, sino que lo que está poniendo de manifiesto desde mi punto de vista ese fallo es precisamente que no es tan fácil, ¿no? la toma de distancia. Y con eso, el último comentario, yo creo que voto electrónico, indudablemente sí, sin mayor matiz, sí, con las garantías tecnológicas que proceda, pero desde luego no creo ni remotamente en la democracia directa, digo, porque el siguiente paso que podría darse de alguna manera es decir, bueno, puesto que podemos, todo el colegio electoral español en nuestro caso, fácilmente emitir todas las noches a las 9 de la noche nuestro voto sobre cualquier circunstancia, vamos a una democracia refrendataria y vamos a ir votando. Bueno, esto me parece un completo disparate y de nuevo me parece que nos aleja completamente del modelo democrático, digamos, al que deberíamos aspirar, ¿no? Es decir, que una cosa es que digamos que yo sé, que para el voto eso de los diputados que por una razón, normalmente es una razón de salud estrictamente, ¿no? Pero que por una razón extrema de salud no puedan votar, voten telemáticamente, perfecto, que tengamos un sistema de voto telemático para, yo qué sé, los españoles residentes en el exterior, que presenta muchos problemas su voto en elecciones generales y que eso lo vamos a organizar de una manera, pues si es posible, desde luego, pues me parece perfecto, pero en fin, no demos el salto de que como tenemos el recurso tecnológico para emitir votos telemáticos permanentemente, eso debería llevarnos a la transformación del modelo, porque yo desde luego no lo comparto.
Muchas gracias. Tenemos 21 minutos, a las 8:25 se tienen que ir. No, igual un poco más, ¿eh? ¿Sí? Sí, pues le voy a llevar a Gaby. vais juntos, ¿no? Yo dependo de Eduardo. Es que me ha gustado lo que diga Madina, yo... Me ha gustado esto de la constante aproximación de divergencias, ¿no? Que has dicho, o sea, que si vais juntos en el coche o como vayáis, Lo he dicho pues por eso. estupendo. Pues adelante. Vamos pasteleando. Gracias todo. por vuestro pasteleo, porque nos permite haceros más preguntas. O sea, que estaremos hasta las 8:30 o hasta que diga Madina, que es otra variante. Preguntas, si las hacemos muy cortitas, vamos metiendo de 2 en 2 y así da tiempo para que puedan hacer. Hay un micro aquí para que pueda entrar por streaming, ¿no? Venga, por favor allí. Directa la pregunta, si quieres a los dos o a uno de los dos. Es que me ha encantado la primera pregunta sobre cuánta tecnología estarían dispuestos a soportar en tribuna y en hemiciclo. Creo que se lo han respondido a la parte de hemiciclo. Lo digo porque en tribuna la tecnología máxima es esta. Ya, perfecto. Bueno, hay recortes de prensa también que a veces ayudan. Cuando estás en tribuna, solo un boli. Ya. ¿Alguna pregunta más? Y vamos poniendo de 2 en 2. Venga, si no streaming. ¿Aquí? ¿Tú querías una pregunta? Es que, te tocabas las gafas, ¿no? Vale. Es como las subastas, que como alguien se mueva le sí, adjudican sí. el lote. Pues venga, vamos a entrar con esta. No, pero... cortitas y así entran más sí, preguntas. muy cortas. Si quieres. No. Yo he visto hacer diputados y diputadas intervenciones de otros grupos, porque para no hablar de los diputados o las diputadas del mío, con un boli en la mano que me han puesto los pelos de punta y gente con un iPad que me ha aburrido soberanamente. La de invitados. Creí que decías la tribuna de oradores. Vale. La tribuna de invitados. Sí, bueno, eso es un protocolo de comportamiento un poco, no sé si revisable o no revisable, ¿no? Pero en cualquier caso, me parece que la participación, en realidad, de la sociedad no está tanto en la tribuna de invitados, donde se asiste a la celebración de un debate, sino en la nutrición de ese debate que sucede dentro del Congreso o del Senado, ¿no? A mí ahí me resulta, no sé, más interesante. De todas formas, ahí sí que, no es exactamente con la pregunta, pero sí que hay, digo, como en algún momento hemos hecho alguna crítica sobre nuestras capacidades tecnológicas, ahora un elogio, ¿no? La base de datos videográfica, o como se llame, del Congreso de los Diputados en este momento es una cosa fantástica. La posibilidad de seguir todos los debates directamente, eso ha transformado completamente y eso, por ejemplo, sí que lo ve el diputado en la vida. O sea, por ejemplo, ahora es muy normal un debate en comisión, ahora ya hace ya tiempo, porque hace ya tiempo que funciona así, un debate en comisión donde no hay público presente, solo hay medios de comunicación, pero donde llegas a tu despacho e inmediatamente recibes la llamada, normalmente de un medio de comunicación, pero a lo mejor de Bilbao o de Barcelona, no sé que ha estado presente en el acto a través del streaming y que te dice, oiga, acláreme esto, hágame unas declaraciones completas. Es decir, que eso sí que es verdad que, por ejemplo, ha multiplicado la capacidad de difusión de los medios de la actividad parlamentaria hasta extremos. ¿Cómo os ha quedado el tema de haceros fotografías? ¿Cómo? No dejan, ¿no? En el hemiciclo. Pero se hacen constantemente porque, de hecho, si uno sigue en Twitter verá fotos constantemente. Me imagino un selfie, ¿no? Del presidente con la vicepresidenta sería. Vamos, tremendo, yo ¿no? creo que teóricamente yo creo que hay, y de hecho en alguna ocasión, cuando es una cosa muy aparatosa, hay alguna amonestación de quien esté presidiendo la sesión diciendo que... Bueno, pues no hay fotografías en el... No, era para clarificarte un poco también allí, por favor. El micro, muchas gracias. Como hay pocas preguntas, a raíz de lo que comentas de estar en el Parlamento la mitad de la semana aquí en Madrid y la otra mitad en cada comunidad, más allá de dónde esté físicamente o geográficamente, estaría bien esto de que cada diputado responda a los electores que lo han votado, vamos, que se pueda decir, bueno, yo lo voté por estos proyectos que ha presentado, ahora respóndame de qué es lo que... está haciendo y que no sea que se vota y bueno, y a ver dentro de 4 años a quién votamos, ¿no? Que sea una relación más cercana con los electores. Muchas gracias. Venga, adelante. Tú mismo. Bueno, yo creo que hay varias palabras mágicas en este debate, todavía no sé si ha sonado alguna de ellas, ¿no? Pero una es la palabra transparencia, por ejemplo. La ha citado Gaby, yo creía que no. Creo que no lo había hecho, pero creo que es una de las palabras mágicas del modelo de funcionamiento institucional. 2 es proximidad. Proximidad.
en tiempos de sensación de distanciamiento, creo que la fórmula es proximidad. Por eso digo yo, o decía antes, perdón, que en el envidiómetro tan elevado que tenemos con el funcionamiento del Parlamento británico, el modelo anglosajón, que miramos más bien siempre sus luces que sus sombras, en el ámbito de las luces me gusta esa sensación de proximidad. Yo trabajé 1 año y medio en el Parlamento Europeo, parece que no tenía otra cosa que hacer y me fui allí a trabajar, y me gustaba una cosa, lo que más, del Parlamento Europeo, que tenía un pleno al mes. Y ahora alguien dirá, lo que quiere es currar una sola semana al mes. No, quiero currar todas. Pero quiero poder currar más, poder trabajar más allí donde los ciudadanos me han votado. Yo soy el secretario del grupo, de mi grupo parlamentario. Yo tengo que estar sí o sí desde el lunes a las 12 hasta el viernes al mediodía en Madrid. Cuando hago cosas de circunscripción las hago los sábados. Y utilizo las tecnologías para poder estar cerca de un sitio del que espacial o geográficamente me encuentro lejos. Pero me gustaría tener, además del campo tecnológico de posibilidades, un campo físico, biológico, y poder reunirme con mucha gente que me gustaría poder hacerlo y que a veces no me resulta sencillo. ¿Estoy diciendo que en el reglamento de plenos semanales todas las semanas esté el problema? No, no. Estoy diciendo que a lo mejor hay algo donde podemos mejorar. Verter mejor y más concentradamente asuntos de mayor trascendencia en el pleno, permitir un mejor funcionamiento de las comisiones, con modelos de deliberación, de coparticipación, donde las tecnologías jueguen un papel, pero el Parlamento se abra de verdad, de forma transparente y rinda cuentas de verdad, y permita la entrada en procesos legislativos de sectores afectados por esos procesos legislativos, para que sean escuchados por los representantes de los ciudadanos y que formen o, entre comillas, coformen parte del proceso legislativo, y que las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores puedan estar más tiempo en su circunscripción. Quizás sea cuadrar una especie de círculo imposible, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los desafíos. ¿Cómo nos abrimos? ¿Cómo se hace el Parlamento más transparente? ¿Cómo aumenta sus políticas de proximidad? ¿Y cómo mejora su proceso de rendición de cuentas, ¿no? Yo creo que ahí están las 4 claves de un Parlamento mejor. Vamos, ¿doy paso a más preguntas o ¿Cómo quisieras que? hacer una Bueno, porque siempre Sí. uno cuando pregunta tiene Sí, tan sí, ganas sí, de sí, contestar. perfecto, Vamos, adelante. muy breve. Yo desde luego no tengo el problema, porque yo soy diputado, he sido siempre diputado por Madrid, con lo cual no tengo el problema de alejamiento de la circunscripción. Pero me parece que cuando uno habla con un diputado, a veces también con un ciudadano, tenemos yo creo que a todos los diputados nos gustaría ser un diputado británico. Pero, digo, es decir, porque a todos nos gusta, ¿no?, poder tener contacto directo con el elector, responsabilidad propia sobre la emisión de voto, poder explicarse los porqués y por qué no. Pero eso también es verdad que para nosotros es un método extraordinariamente ajeno. Yo hace poco estaba en una reunión en Washington de un lobby, y cada miembro del Congreso o del Senado que acudía a hablar en la tribuna, lo primero que explicaba era cuál era su récord de votaciones, ¿no? Decía, yo he votado el 90% de las veces en el sentido que este lobby ha recomendado, el 85%, el 100%, entonces se volcaban en aplausos. Había un récord. Esto aquí no lo necesitas. Es decir, No, yo hablo de proximidad solo. Claro, no, por eso, que si eres del PP, pues ya sabes lo que votamos los del PP, ¿no? Quiere decir que, insisto, yo creo que a cualquier diputado individualmente considerado le pregunta si a todo el mundo le gustaría tener una enorme autonomía personal, pero bueno, eso nos mete en un debate distinto, que es, digamos, el modelo de democracia de partidos tremendamente jerarquizada y, digamos, con unos márgenes de actuación política muy limitados, ¿no? Bueno, me ha clarificado mucho lo de que todos los diputados del PP saben lo que votan del PP. No necesitas buscar el récord de Gabriel Elorriaga. ¿De qué votó el PP? Pues Elorriaga lo que el PP, 100%. 100%, ¿no? Esto sí que es unanimidad total. Hay 2 preguntas allí y después también otra aquí, por favor. Buenas. Estamos hablando de cómo establecer estos sistemas de participación mediante la tecnología, pero a mí me gustaría saber cómo se pueden establecer que no sean simplemente métodos de participación, sino que el fondo también se cuide. Y hemos tenido ahora un ejemplo en el sistema analógico bastante triste para mí como ciudadano, que ha sido, por ejemplo, la ILP de la paz, en el sentido que nos ofrecen unos sistemas de participación, nosotros ciudadanos podemos juntar medio millón de firmas, juntamos 1.400.000, el sistema de participación funcionó, pero fue todo un poco para nada. Entonces, ahora, mediante la tecnología, si vamos a tener 750.000 sistemas donde con nuestras maquinitas y nuestros tal podemos hacer muchas cosas muy fáciles, pero no van a funcionar para nada, a mí me preocupa eso. Y quería simplemente oír una reflexión de cómo, aparte de la forma, vamos a cuidar el fondo, que entiendo de que es de lo que se trata todo, ¿no? Simplemente eso. Ok, hacemos allí otra pregunta y respondéis los 2, por favor. Ya que además habéis mencionado el Parlamento Europeo, sobre enmiendas, participación ciudadana, transparencia de los lobbies que asisten al Congreso o al Parlamento, etcétera.
¿Creéis que los grupos parlamentarios y que los parlamentarios tendrían capacidad suficiente como para responder a toda la transparencia y a todas las explicaciones que haría falta? ¿Y qué barreras creéis que se podrían encontrar? Muchas gracias. Adelante. Diría que unos más que otros. Diría que los más grandes, solo por volumen de personal, lo tendrían más fácil. Pero creo que esos déficits posibles los tiene que cubrir la institución, que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, incluso o la igualdad de condiciones, perdón, incluso en la rendición de cuentas y en la transparencia del funcionamiento. Yo espero que algún día la Cámara tenga un registro de lobbies, como lo tiene el Parlamento Europeo. Lo que espero es que tengan un badge, que allí se llama badge, que es una tarjeta que identifica a la persona en representación de qué está allí dentro. Lo que espero es que los diputados, las senadoras, los senadores y las diputadas publiquen en sus agendas y en sus páginas web, que para eso están, con quién se han reunido y para qué, o con qué sentido, en todo lo relativo a su trabajo parlamentario, a su trabajo institucional, ¿no? Y creo que eso sí lo podemos hacer todos. No creo que el Bloque Nacionalista Galego, que son 2 o 3 diputados, no vaya, o espero que la Cámara cubra ese vacío, tenga las mismas condiciones que el Grupo Popular, que es el grupo mayoritario de la Cámara, que tiene 185 diputados ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tiene que cubrir la institución. Pero la institución tiene personal estupendo, desde el cuerpo de letrados a asistencias técnicas. Hacen la vida del funcionamiento de las instituciones bastante más fácil de lo que a veces los encargados de hacerlo difícil a veces somos los diputados y las diputadas, ¿no? Creo que ellos se dedican a hacerlo más fácil y creo que la Cámara, sin mucho esfuerzo económico, podría hacerlo. En mi opinión, es un cambio cultural. Como decía él en su pregunta de la ILP de la PAC, de los desahucios, insisto un poco en lo que decía al hilo de esa segunda pregunta en mi primera intervención. Yo no haría una oda de maquinitas, como decías tú, pensando que con eso está todo arreglado. Es un fondo, es un cambio de concepción. ¿Cuáles han sido, en mi opinión, los procesos legislativos más interesantes que ha asumido este país en los últimos 10 años? Los que han nacido de una frontera que absorbía entre los partidos políticos y la elaboración de sus programas electorales y los movimientos sociales, da igual de qué tipo, la insistencia en la influencia para cambiar la realidad de la vida. Por ejemplo, la ley de la dependencia. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por ejemplo, la ley de identidad de género. Por ejemplo, la última ley del aborto, la que está actualmente en vigor. Y se me ocurren 15 cosas más. Casi todo eso ha nacido con una coparticipación social que hizo de esos procesos legislativos procesos en fondo, no solo en forma, que nacieron de fuera hacia adentro, en un dentro-fuera cada vez más difícil de ver, porque fueron actores relevantes los que participando decidieron que en esa mayoría había un cambio vía procedimiento legislativo de la forma de vida en nuestro país. Y en esa conexión de esa frontera permeable de lo uno con lo otro hay un fondo que, en mi opinión, culturalmente ha venido para quedarse. Yo también creo que el tratamiento no fue correcto. Yo creo que fue un esfuerzo de recogida de firmas brutal, fue una iniciativa legislativa popular que tuvo un apoyo de ciudadanas y de ciudadanos mucho mayor que muchas otras, que se han hecho, desgraciada o afortunadamente, no lo sé, mucho más famosas y han tenido otro tipo de tratamiento, y que no recibió el trato que debería. En mi opinión, vía proyectos de ley, vía proposiciones de ley, que son las que presentan los grupos parlamentarios, o vía iniciativas legislativas populares, solo la insistencia en la influencia y el seguimiento en la trazabilidad legislativa desde el origen de la idea hasta el Boletín Oficial del Estado garantiza el Boletín Oficial del Estado. Si no, no. Yo decía, Antoni, que hablamos en representación de nuestros grupos. Yo, en lo que voy a decir ahora, no estoy muy seguro de hacerlo, pero desde luego coincido absolutamente en Eduardo, en el enorme recorrido, y además me parece que efectivamente el Parlamento Europeo ahí nos da una pauta del enorme recorrido que podemos hacer sin demasiada dificultad en términos de transparencia y trazabilidad, sobre todo de la influencia de los lobbies y de los grupos de presión. A mí me parece que los grupos de presión existen, es como las meigas, o sea, aquellos que creen que por no regulando van a dejar de existir, pues se confunden. Es decir, el asunto es que probablemente lo que es muy interesante, y me parece que en este momento casi inexcusable, es que cuando un grupo parlamentario presenta, y lo hacemos constantemente, una enmienda que le ha sido presentada y defendida por quien sea, por la Asociación de Cazadores de España, me parece que es absolutamente legítimo el derecho del conjunto de la ciudadanía a conocer cuál es el origen de esa iniciativa, lo cual ni desmerece la posición del grupo que la adopta porque ha asumido los competencias, ni tiene mayor competencia, pero creo que sería bueno ganar mucha transparencia en esa actuación. Y en lo otro, yo no me parece que sea el mejor ejemplo el de la plataforma antidesahucios en el sentido siguiente, es decir, me parece que
el debate de ese tipo de iniciativas ciudadanas no es alterar las mayorías parlamentarias. Es decir, 500.000 de votos en favor de una iniciativa pues es menos que los que sean, ¿no? Los 10 millones de votos que respaldan en este momento la oposición mayoritaria en la Cámara. Lo que permiten el 500.000 de votos, o los que sean, que ponen en marcha una iniciativa, es visualizar la preocupación ciudadana sobre un tema concreto y proyectar sobre el Congreso un debate determinado. Y en ese sentido creo que esa iniciativa fue un completo éxito. O sea, es evidente, uno puede luego estar de acuerdo o no con la solución que se le ha dado o con el resultado del debate político, pero es evidente que ese es un debate que en el Congreso de los Diputados ha tenido un tiempo, una intensidad y una dedicación absolutamente fuera de lo normal en relación a otros muchos debates también muy importantes que mantenemos. Y una de las razones, no digo que es la única, pero una de las razones por las que eso pasa precisamente es porque se constata una preocupación social amplia sobre ese tema. O sea, que yo no creo, yo por lo menos lo veo así, o sea, no creo que el hecho de reunir 500.000 de firmas en relación a una propuesta pueda, digamos, hacer inevitable su adopción. Lo que debe forzar es un debate ordenado, y ese es un caso donde ha habido un debate, insisto, se puede compartir en las conclusiones, pero donde ha habido un debate, en fin, muy intenso en el Congreso de los Diputados sobre ese asunto, y ha habido una respuesta legislativa, insisto, que gustará más o menos. Estáis dando titulares, ¿eh? Aquí hay una pregunta. Eso es lo peor que le pueden decir a uno. Sí, no, lo digo porque como te has liberado del 100% en un momento, aquí hay una pregunta y otra que entra por Twitter, ¿no? Venga. A ver, yo un poco más simple, es la cercanía que tenéis hacia los ciudadanos por el simple email. No es cierto, os hablaba antes de que tenéis email, pero no lo tenéis todos, o sea, entras en la web tanto del Senado como del Congreso y hay muchos que no quieren dar el email, alegando mucho, o sea, muchas veces lo que decía, que recibe 2.000. ¿Qué manera, si ni siquiera tenéis el email, tiene un ciudadano para poder acercarse a vosotros, haceros una pregunta o haceros llegar algo? Ok, aquí una pregunta que entra, ¿no? Por Twitter. Venga, sí, en realidad eran algunas apostillas y una pregunta que sí que ha entrado por Twitter, ¿no? O sea, teníamos la intención también de ver el eco que estaba teniendo este debate en las redes para, digamos, demostrar o amplificar que sí que es posible mantener un debate, como decía Edu, on y off, ¿no? Entonces, lo que se comenta en Twitter con el hashtag LibroBar refleja la propia pluralidad y enriquecedora del debate. Ha habido personas que no le ha gustado nada el debate, piensan que ha perdido el tiempo porque no habéis contestado a las preguntas de Antoni, y esto creo que es para reflexionar, ¿no? O sea, que haya gente que nos devuelve a veces una mirada que nosotros no tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Creemos que lo estamos haciendo bien y las redes a veces nos devuelven otra mirada, aunque también es cierto que hay otras personas que piensan que ha habido un debate de altura y que se han tocado temas claves para el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Algunos de otros acentos, yo creo que ha habido muchos, insistiendo sobre todo en la necesidad de concretar, o sea, de realizar propuestas concretas que cambien la realidad. Eso se detecta en la red, una cierta saturación de las palabras y una cierta demanda de propuestas concretas, ¿no? La necesidad de implementar, que decía también Fanetín, de implementar todo lo que se está diciendo, y algunas de las palabras que más se han repetido en el hashtag son participación, proximidad e influencia. Y recordar, nos dice otro usuario, que las tecnologías no solo son tecnologías para el Parlamento, sino son tecnologías para los ciudadanos, que hay que pensar no solo en cómo los parlamentarios utilizan la tecnología, sino cómo la usan, digamos, los de fuera, ¿no? Y ya para terminar, la pregunta que sí que ha entrado por Twitter, que es para los dos, que es una pregunta de Ricard Aris, que preguntan: ¿creen que el sistema político actual es próximo y transparente? Cerráis los dos, ¿os parece? Tenemos todavía 3 minutos para hacer una intervención final para estas cuestiones, o para la pregunta, o para lo que queráis. Yo creo que tenemos un sistema político que puede mejorar mucho en transparencia y mucho en proximidad. Y además tiene que hacerlo sobre algunos raíles que hemos apuntado aquí y sobre algunos otros que no hemos tocado, ¿no? Probablemente algunos de ellos tienen que ver con cambios en la ley electoral. Probablemente otros tienen que ver con la incorporación tecnológica al funcionamiento de la deliberación democrática y cómo vierte esta en las instituciones. Probablemente otros tienen que ver con el propio reglamento, los reglamentos de las cámaras, con la descentralización del concepto de Parlamento. No es el edificio, por favor, es el ejercicio que el Parlamento hace
en la deliberación y la representación de intereses afortunadamente dispares de una sociedad democrática como es la nuestra y de 47 millones de habitantes en el conjunto del territorio al que yo creo que debería aproximarse más y permitir más proximidad. Yo creo que si hay otra cosa que me gusta del Reino Unido es su ley de transparencia. Yo espero que pronto en este país haya una ley de transparencia como la británica. Hasta el final. Y no medias tintas. Hasta el final no es una crítica, Gaby, espero un consenso de futuro. Que lleguemos a una ley de transparencia como la tiene el Reino Unido. Que yo, si hay entre las, como decía antes, en el envidiómetro de las cosas buenas que hacen, uno está la proximidad y dos está la transparencia. En mi opinión, pues diría que palabras mágicas de salida de un tiempo de desafección hacia la política, pero de hiperpolitización del debate en nuestro país, que no es sino una buena señal de futuro. A mí no me asusta la hiperpolitización en el sentido positivo de incremento de la demanda de participación política y de insistencia en mejoras de una democracia que necesita mejoras. Me asustaría lo contrario, una sociedad dormida en un tiempo y en un espacio clarísimamente muy mejorable, ¿no? No puede ser una crítica. No puede ser una crítica no, cuando... por favor, no, que vais juntos ahora a la No, si era para meterme con él. Era una entradilla para lanzar una puya. Digo, venga, dale. No puede ser una crítica porque cuando estén recién salidos del gobierno, 8 años con un programa electoral diciendo que iban a hacer una ley de transparencia y no la han hecho. Luego, la nuestra será incompleta, pero la otra es inexistente, o fue inexistente, ¿no? Pero coincido con el fondo... Sí es una crítica. Coincido, dicho... Lo habéis dejado para el final, esta maldad, dicha esta maldad, coincido con el fondo de lo que decía Edu. Yo creo que se han hecho cosas y yo creo que hemos ganado. Yo creo que la ley de transparencia es un paso realmente importante, lo cual ni remotamente puede uno entender que es un paso definitivo, que aquí se acaba el asunto, ¿no? Al revés, más bien es el reconocimiento también de una demanda muy importante que tendrá que tener un desarrollo. Por lo tanto, queda muchísimo recorrido en ganancia de transparencia y también en mejora de la proximidad, por mucho de que yo creo que algunas cosas, insisto, seguro que insuficientes, parciales, incompletas, pero algunas cosas importantes sí se están haciendo. Yo creo que es bueno el estímulo para hacer más y hacerlo más deprisa, pero creo que también es bueno el recíproco reconocimiento del camino que se va recorriendo, porque también hay que entender que los políticos en eso no dejamos de ser como todos los seres humanos, y un cierto reconocimiento de lo bien hecho pues también es un estímulo para continuar en la mejora. Entonces yo creo que se están haciendo cosas y quedan muchísimas por hacer. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, por las preguntas, por la participación, por los recursos materiales y técnicos que se han puesto a disposición de este acto. A ti, Rafa, por la coordinación de este libro. Me parece que se vende, ¿no? Lo digo porque... Barato. En fin, yo tengo que promocionar que los autores tenemos un royalty estupendo sobre el mismo. Lo digo para que tengáis en cuenta este detalle. Y en cualquier caso, creo que pronto se va a liberar también. ¿Lo vamos a tener libre? Bueno, no lo sé. Estamos negociando, ¿no? Bueno, estamos negociando este tema. Espero que pronto los que no lo compréis podáis descargarlo gratuitamente en la red. Creo que será un paso hacia adelante. En cualquier caso, muchas gracias por vuestra presencia y nos vemos en la red y en las tribunas y donde queráis. En Bilbao también, ¿no? Venga, gracias. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Vamos bien, ¿no?